Hola, el día de hoy nuestro grupo conformado por Natalia Granados, Esteban Castro y quien les habla Cindy Padilla, vamos a resolver el problema del potencial en el espacio producido por dos cilindros no concéntricos, uno que se encuentra a una distancia z1 de algún origen, con un radio 1 y a un potencial V1, y el otro que se encuentra a una distancia z2 del origen, o sea, al centro de la circunferencia a una distancia z2 del origen, y un radio R2. Dicho cilindro se encuentra un potencial V2. Para resolver el problema vamos a intentar llevar a una geometría más sencilla o donde encontremos algún tipo de simetría. Una de ellas puede ser esta, en la que las dos circunferencias son concéntricas, centradas en 0, 0. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una transformación que nos mapee las dos circunferencias del plano Z a estas concéntricas en el plano W, una con radio R omega prima y la otra con radio R omega 2 prima. Para realizar la transformación vamos a hacer uso de la transformación de Möbius, también conocida como bilineal, que tiene como dominio el plano complejo extendido y el rango también es el plano complejo extendido. Es de esta forma como lo vemos en la ecuación 1, AZ más B sobre CZ más D, con esta condición AD menos BC diferente de 0. Como mi compañero había explicado anteriormente, esta es mi transformación general de Möbius. Solo se va si en este caso AD menos BC son distintas de 0. La razón por qué, la razón es muy simple. Teníamos AZ más B sobre CZ más D. Si aplicamos un pequeño proceso de fracciones parciales tal como este de acá, podemos llegar a la expresión AZ más B, va a ser en este caso a veces CZ más D más B. Y reorganizando un poco las cosas va a quedar CZ más AD más B, que se convierte en AZ más B. De este modo tendríamos la siguiente ecuación, el siguiente sistema de ecuaciones. Cabe resaltar que este proceso se utiliza simplemente para dos cosas. Primero, para probar que existe una forma de visualizar la transformación de Möbius, y la segunda para probar por qué hay una restricción en cuanto a las constantes y hay una única restricción en cuanto a ellas. Desde entonces, una vez hecho la resolución del sistema, que es bastante sencillo, podríamos ver que hay una traslación al final de A sobre C, pero también hay un escalamiento que es de B sobre C, que es de BC menos AD sobre C, y finalmente se multiplica por este número invertido, que es Z más D. Es decir, que a Z se le escala por C, luego se traslada por D, y al final se hace la inversión que ya había explicado a mi compañera que se trataba, y al final se hace este producto. Este producto no puede anularse porque si esta cosa fuera 0 de acá, donde esto llega a ser nulo, simplemente mi z se anula, y al z anularse mi transformación es totalmente constante y no serviría para nada. Entonces esa es la verdadera razón. Lo importante de este tipo de transformaciones es que me lleva circunferencias a circunferencias o a rectas, y rectas también en rectas o en otras circunferencias. Como ya lo explicaron, estas son algunas de las propiedades de la transformación de Möbius. El límite cuando z tiende a infinito de la función es AC con c distinto de 0 e infinito si c es igual a 0. Veamos también que la transformación de Möbius se puede ver como una composición de tres transformaciones básicas. La primera es una traslación, P de z igual a z más a. La segunda es un escalamiento, G de z igual a z. Y una inversión. Entonces esta inversión lo que hace es que los puntos que se encuentran dentro del círculo unitario los deja por fuera y viceversa. Con estas tres funciones yo puedo reescribir mi transformación de Möbius de esta forma. Hay un teorema donde, conociendo tres puntos en el plano Z, Z1, Z2 y Z3, y tres puntos de la imagen, W1, W2 y W3, podemos plantear esta ecuación y llegar a la transformación de Möbius que queremos. Entonces vamos a desarrollar nuestro problema
definiendo también una distancia adicional que es b, la distancia entre los dos centros de la circunferencia. Entonces aquí b para el caso en el que una se encuentra fuera de la otra, y b para el caso en el que una está dentro de la otra. Como no necesitamos escalamiento, digamos en este caso podemos simplemente trasladarla, en este caso podemos también trasladarla, entonces no vamos a necesitar escalamientos ni dilataciones. Entonces utilizaremos en general este tipo de transformaciones. Lo que va a continuación es explicar cómo obtenemos este A. Ahora veremos la transformación general. Para cada caso se toma que se conoce el radio de cada una de ellas, R1 para la circunferencia pequeña y R2 para la grande, y además se conoce la distancia entre los centros de las dos circunferencias, la cual será B. Igualmente, como variables de apoyo se usan Z1 y Z2 como la distancia entre el centro de las circunferencias al eje Y, las cuales se podrán encontrar posteriormente. Conociendo los parámetros a usar, entonces desarrollaremos el problema. Como se quiere transformar a una circunferencia de radio R sub W, se utiliza la definición de la imagen en polares, tal que W será R sub W de E por E a la I teta sub W, donde se conoce que la magnitud es R sub W y su argumento es teta sub W. Por lo tanto, se puede igualar la magnitud al cuadrado de la transformación con el radio de la imagen, de donde se observa que se puede obtener una expresión, la expresión de la forma x cuadrado más y cuadrado menos 2ax más a cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más 2ax más a cuadrado. Para la circunferencia 1, la ecuación de la circunferencia es x menos z sub 1 al cuadrado más y cuadrado igual a r1 al cuadrado, en el cual se puede despejar x al cuadrado más y cuadrado, reemplazando en el radio de la imagen r sub w. En el caso particular de la circunferencia 1 se tomará r sub w' y queda como una ecuación 4. Esta ecuación, como se observa, queda en términos de x, pero la idea es quitar esta dependencia. Por lo tanto, se expresará A como en la ecuación 5 en términos de Z1 y R1. Si lo reemplazamos en el radio de la imagen, se puede hallar este radio como en la ecuación 7. Análogamente, se puede hallar el radio imagen de la circunferencia 2 con el mismo procedimiento, pero dejando A en términos de Z2 y de R2. Ahora se hallarán los valores de z sub 1 y de z sub 2, despejando estos de los valores que se dieron a A, como se ve en las ecuaciones 12 y 13. Usando la distancia entre centros de las circunferencias B igual a z sub 2 menos z sub 1, se puede hallar z sub 1 reemplazando el valor de z sub 2 en B como la raíz de a al cuadrado más r sub 2 al cuadrado menos z sub 1. De tal manera que con un poco de álgebra se encuentra que z sub 1 es r sub 2 menos r sub 1 al cuadrado menos b cuadrado sobre 2b. Con el mismo método, pero ahora reemplazando z sub 1 en b, se halla que z sub 2 es b al cuadrado más r sub 2 al cuadrado menos r sub 1 al cuadrado todo sobre 2b. Y por lo tanto, estas distancias de los centros de las circunferencias al eje Y quedan en términos de variables conocidas. Finalmente, con estos valores se puede hallar la variable A de la transformación, la cual estaba en términos tanto de z sub 1 y de z sub 2. Por lo tanto, tendrá dos valores asociados a la transformación de la circunferencia 1 y 2 respectivamente, por lo que entonces la transformación quedará en términos de variables conocidas, como se ve en esta diapositiva. Bien, una vez realizada la transformación adecuada, hallando A, hallando los R omegas y todo lo demás, podríamos ya utilizar lo que es la función. Si yo tengo una función que es totalmente logarítmica en términos de W, de la siguiente forma, de modo que me queda como el logaritmo, pero esta vez voy a tomar de la distancia de omega al origen, más y veces el ángulo entre omega y el eje X, que se conoce como el argumento, más una constante que evidentemente uno puede escribir
que W va a ser su magnitud por a la I veces su argumento. Para mayor comodidad también se puede preferir utilizar la siguiente notación, donde R viene siendo su magnitud y θ viene siendo este ángulo formado acá, que viene siendo el argumento de W. Así que ya tenemos la función como tal. Ahora lo que se quiere hacer es coger las condiciones de frontera, que son sencillamente que en el primer círculo, es decir en R omega prima, su potencial vale V sub 1, y aquí como lo notamos en la imagen es claro. La segunda condición es que R omega doble prima va a ser V2, y así puedo utilizar esta función como tal. Si tenemos en cuenta que hay una conservación debido a que son dos círculos concéntricos, yo puedo tomar omega o θ como quiera, y lo único que me importa, lo único que me da información acerca de sus potenciales es la magnitud de omega. Así que realmente la parte que me interesa es esta, debido a que esta cosa de acá no hará que varíe el potencial, debido a la simetría de la conservación de angular que existe en esta transformación. De este modo pasaremos a la parte real solamente de esa función, de la función phi, que va a ser a logaritmo natural de su magnitud más b, y de esta forma podríamos reemplazar R omega prima en la magnitud para hallar tanto a A como a B. ¿Cómo es este proceso? Bien, pues lo que utilizamos es la primera condición de frontera, esta de acá, es decir, B1 va a ser aplicar la función phi o la parte real de phi, y la quiero aplicar a, en este caso, a R omega prima más B. Por lo tanto, haciendo el despeje rápidamente observamos que A va a ser este valor, que es el que lo muestra en las diapositivas. En el segundo caso vamos a utilizar, en este caso B2, que va siendo A, pero en este caso ya sabemos quién es A, ¿verdad? En este caso A va a ser B1 menos B2 sobre el logaritmo natural de R omega prima por el logaritmo natural de R omega doble prima más B. Y aquí la tarea viene siendo básicamente despejar B. En este caso vamos a tener rápidamente que, pasando B por un lado, esto va a ser de 1 menos la división entre los logaritmos radiales. En este caso, debido a que se multiplica aquí por R omega doble prima, se divide entre R omega prima, entonces tengo aquí el doble prima abajo y el prima arriba. Bien, en el otro lado pues tenemos algo un poco más complejo. En este lado tendríamos B2 de logaritmo natural de R omega prima menos B2 del logaritmo natural de R omega doble prima, y esto va a ser sobre la resta entre los logaritmos, no mentiras, esto va a ser sobre R omega prima. Bien, así que una vez hecho este proceso ya podríamos fácilmente despejar a B, de modo que B va a ser B2 del logaritmo natural de R omega prima menos B1 del logaritmo natural de R omega prima doble prima, y esto va a estar dividido entre la resta de los logaritmos. Bien, así que una vez halladas las ambas constantes podríamos ya escribir el potencial en términos de ellas. Aquí vamos a obtener este potencial real en términos de R omega prima, R omega doble prima, y vamos a tener también la diferencia potencial. Sin embargo, hay que tener claro que R omega, tanto la prima como la doble prima, no van a tener, no son datos del problema. Para eso se utilizó la transformación que ya hemos visto antes, que como primero W es Z menos A sobre Z más A. También se sabe que R omega prima va a ser, este viene siendo R1, que es un dato ya conocido del problema, cuando antes teníamos el caso de las dos circunferencias, teníamos R1 acá y acá teníamos R2. Entonces van a ser esto
sobre Z1 más A. Y en el caso de R omega primo es un poco análogo. Viene siendo R2, que es un dato conocido, y Z sub 2 más A. Y como por último también tenemos que la magnitud, bueno, o que viene el número A al cuadrado, está dado por Z1 cuadrado menos R1 cuadrado. Con estas tres relaciones va a ser posible hallar ya este potencial en términos de cantidades conocidas. Y muchas gracias por vernos.